Hola, bienvenidos a otro episodio de La Cueva de Mou, que en esta ocasión además cuenta con invitado. No siempre tenemos una persona invitada a este espacio y me alegra mucho además que sea Joaquín Mauriz, que para bien o para mal, yo creo que para bien, espero que en el balance sea bueno, para bien nos conocemos desde hace bastantes años, hemos visto cosas. Como se suele decir, nos conocemos hace más años de los que nos gustaría reconocer. Ah, bueno. Lo meditaré y pensaré en el doblez que puede tener esta expresión y todos los matices que trae. Pero bueno, en cualquier caso, la verdad que me alegra muchísimo que te hayas estado dispuesto a venir por aquí, a que echemos un ratito, y yo creo que además, conociéndote, lo que vayamos a hablar ahora creo que va a tener su juguito. Antes de nada, me gustaría hacer una brevísima presentación tuya, pero tampoco te creas que me voy a pasar yo ahora haciendo aquí un repaso del currículum, ¿eh? No, espero que no. En estos momentos, son unos años ya, no, quita. Unos. En estos momentos eres director de comunicación, marca y experiencia de cliente de BNP Paribas Personal Finance. Correcto. Casi nada. Que además, perfecto, fuera de cámara me has dicho que ya vas a hacer 15, o sea, 14 años. 14 años el 17 de octubre. ¡Wow! No está mal. Y antes de eso has pasado por otros sitios, siempre en esa función, o casi siempre en dirección de comunicación, pero tú también has sido periodista. Sí. O sea, has tenido tu historia al otro lado de los gabinetes de prensa, de los gabinetes corporativos. De hecho, no hace mucho, es verdad que cuando estás hablando en un blog, o sea, en un podcast, a lo mejor hablar de fechas es como dejarlo, poner un anclaje que no nos aporta demasiado, pero recuerdo que vi una imagen tuya muy candorosa de tu etapa en Radio Intereconomía. Aquel programa que tuviste sobre el fenómeno Internet. Era la época de la nueva economía, además el 27 de marzo, que es un día importante para mí, porque es el cumpleaños de mi hijo. Mira. Y además, este pasado 27 de marzo, hizo 25 años del arranque de aquel programa que era Profesionales en Internet, que versaba sobre la nueva economía, aquella época un poco previa a la burbuja.com, en la que todo era ebullición de empresas y de ilusión por un nuevo contexto y un nuevo marco que era Internet, ¿no? Fue una etapa muy, muy divertida. Aparte de hacer radio, es un veneno que a mí, bueno, pues todavía lo tengo ahí. Y participar en podcast, pues es un poco hacer un poquito de radio. Un poco. Entonces, o sea, igual tal vez no sea. Ahora tenemos que, claro, el podcast en un alto porcentaje se graba en vídeo, y eso nos obliga además a mantener una cierta presencia que quizá hace unos años en la que te podías obviar, ¿no? Te podías decir, bueno, vengo aquí de cualquier manera. No me afeito. No me afeito, ¿para qué? O la época en la que, bueno, que algunos la hemos visto, la época en la que se fumaba en el estudio o se echaba uno ahí o se bebía cualquier cosa. Ya eso ya no podemos. Estamos fiscalizados. En la época que has nombrado ya fumar no se podía, tenías que escaparte fuera del estudio y tal. Pero cuando yo empecé, años más atrás todavía, en la cadena SER, en Radio Mallorca, se fumaba en el estudio, pero vamos, sin ningún pudor. Aquello al final tenías que hacer así porque no veías nada. Sí. Pues yo estaba, cuando contacté contigo para ver qué podíamos abordar en el episodio, pensaba, a ver, Joaquín sabe de todo, pues sabe de muchas cosas, del mundo de la comunicación, desde luego, y de lo que no es comunicación también, pero no vamos a entrar en eso, que alguna cosa sé. Pero decía, hombre, yo pensaba, lo obvio quizá sería hablar un poco de reputación, de comunicación corporativa, de intangibles, pero digo, no, vamos a salir un poquito vamos a hacer un poco más llano, si se puede. Es salir de la zona de confort. De la zona de confort. Ahí está. Que yo lo que digo es, si es la zona de confort, se estará bien dentro de la zona de confort, ¿no? A lo mejor, igual. Bueno, te advierto que el oficio nuestro, la zona de confort, tiene poco confort. Es una zona yo siempre lo digo, de mambo. Entonces, a lo mejor fuera de la zona de confort vamos a estar más cómodos. No lo sé, todo depende. Tú dispara.
Pues yo lo que quería hablar era un poco de, fíjate, que igual tiene algo que ver con eso, con el estar dentro o fuera, con las quejas, con el mundo de la comunicación, con el cierto... Yo tengo la sensación de que hay cierto pupismo, vamos a llamarlo así, en torno a en el ámbito de la comunicación, en nuestro lado, por decirlo de alguna manera. Ya me resulta un poco, esto es de toda la vida, pero me resulta un poco incómodo el que estemos todavía diciendo de este lado, del otro lado, el periodista está a un lado, las agencias, los directivos de comunicación o los gabinetes de prensa, llámalo X, están al otro, como si estuvieran enfrentados, cuando en realidad somos actores de un entorno en el que creo que tenemos intereses y necesidades comunes, pero bueno, podemos establecer esa pequeña barrera o esa pequeña limitación. Y en nuestro lado, supongo que el periodista entiendo que también, porque tú lo has sido, yo lo he sido y también lo tenemos, pero hay muchas cosas de las que año tras año nos quejamos, escuchas, se repiten, otras se incorporan. No sé si somos, no sé si somos una profesión a este lado del río, si somos una profesión muy quejica o tenemos bastante de qué quejarnos. Hay un poco de todo. Yo creo que has dicho una cosa que a mí que comulgo totalmente con ella, que es, esto lo hemos dicho de siempre, es decir, esto es como decir que el teatro está en crisis, ¿sabes? Yo llevo oyendo que el teatro está en crisis desde que soy un niño. Entonces, esto de que el periodismo es un oficio difícil, mal pagado, los modelos de negocio están en crisis, lo llevo oyendo muchísimos años. Es decir, y es verdad, es decir, los grandes medios de comunicación, la prensa en general, su cuenta de resultados está resentida y no es una cuestión de ahora, es una cuestión que viene muy de largo. Antes hablábamos de la época del advenimiento de Internet y ya entonces se hablaba de crecimiento paulatino, de la penetración de los medios y tal. Por lo tanto, hay ciertas maldiciones que vienen de largo, ¿no? Yo he oído 1000 veces, la comunicación es la hermana pobre del management. Estas cosas son así. Yo creo que lloramos un poco a veces con cierta razón, pero por otra parte sí que es una profesión de gente dura y currante. Es decir, yo 30 años en el mundo de la comunicación de una forma global, porque tú hablabas antes del periodismo, la comunicación. Yo creo que es un ecosistema simbiótico. Es decir, todos nos necesitamos a todos. La comunicación es una cuestión integral. No podemos vivir aislados. Ya hablaremos más largo y entendido a lo largo del podcast. Pero sí que es verdad que por un lado podemos haber estado menos o más apreciados, pero también tenemos que hacer una introspección. Es decir, cuando nosotros nos reunimos entre profesionales de comunicación, estamos encantados de habernos conocido todos. Y todos nos hablamos de las bondades de la comunicación, que son ciertas, ¿vale? Como se suele decir, ¿cuál es mi cámara? Son ciertas, son ciertas. Es decir, la comunicación es importante, la reputación es negocio y nadie te va a discutir todo esto. Pero sí que es verdad que a la hora de sentarte en un comité de dirección o en cualquier lado, tú tienes que dar muchas más explicaciones de tu trabajo. Entonces, antes tú dices, bueno, ¿y de quién es la culpa? ¿Es que los CEOs, los directores de operaciones, los directores de desarrollo de negocio, los directores financieros no están debidamente preparados y no conocen las 1000 y unas bondades de la comunicación? ¿O nosotros no hemos sabido, la profesión en general a lo largo del tiempo, no hemos sabido desarrollar las herramientas y los conceptos de divulgación necesarios y las pruebas constatables de la bondad de nuestro oficio? Y esto es perfectamente adaptable al mundo de las agencias de comunicación, las consultoras, al mundo de los profesionales, de los gabinetes de comunicación, de las direcciones de comunicación. Entonces, otras áreas, otras disciplinas, tienen más fácil o más desarrollado, o lo han hecho mejor, demostrar cómo afecta al negocio. En nuestro caso nos agarramos muchas veces a los conceptos intangibles. ¿De verdad todo es intangible? ¿O no es tan intangible? Entonces, quizá lo que tenemos que profundizar es en el trabajo de demostrar que eso de las soft skills o de las funciones soporte, siempre me río de esto de las funciones soporte, y digo, ¿cuál es mi función? Soportarte. Tal vez. Entonces, claro que soportamos, pero porque soportamos el negocio, su imagen, su reputación, su marca, y eso es negocio. Estamos hablando de dinero. Fíjate que, por una parte que no se me olvide, porque te quería preguntar antes, has planteado una disyuntiva, ¿no?
o no nos toman, o no se no se nos tiene la consideración que consideramos que tenemos de tener, o no hemos sabido ganarla. Entonces, rápidamente, ¿cuál crees tú que es desde tu punto de vista, qué lado o qué lección crees tú que explica mejor ese fenómeno? Es difícil generalizar, pero sí te diría, por ejemplo, una cosa que cuando hablas con directores de comunicación es bastante habitual. Es decir, es que yo tengo un CEO, yo lo he dicho, yo lo he dicho, personalmente lo he dicho. Es que tengo un CEO que entiende la comunicación maravilloso y qué gusto trabajar con él. Entonces, vamos a ver, si yo soy el mismo y he hecho el mismo trabajo y mi equipo no ha cambiado y de repente viene un CEO que te da más cancha y entonces todo el mundo dice, ¿cómo ha mejorado la comunicación? No, es que tengo más cancha que antes. Entonces, ¿ahí dónde está la bondad? ¿En mi trabajo o en la mayor comprensión del otro? Entonces, generalizar es imposible porque cada empresa es un mundo. Pero por otro lado dicen, no, la posición de un director de comunicación lo denominemos como lo denominemos, porque tenemos 1000 títulos diferentes. Yo el primero, que es marca, comunicación, experiencia cliente. Sí que es una posición muy pegada a un consejero delegado, a un director general. Y sí que es verdad que dependemos mucho de cómo ese piloto del coche entienda el mundo en general de la empresa. Pero ese mismo piloto nunca va a poner en duda las funciones de recursos humanos o del marketing, la publicidad. Entonces, ¿por qué? Estoy dando vueltas a un tío vivo, ¿por qué sí que nosotros nos beneficiamos más o menos y el otro siempre es quien es? Entonces, yo puedo afectar más o menos en el otro, pero sí que somos responsables de nuestro propio oficio. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una fuerza en demostrar el valor de lo que hacemos. Y tiene que ser una cuestión factual. Es decir, yo, en 14 años en el banco, yo siempre le he dicho a mi equipo, cuando me decían, no, hombre, es que esto no lo entienden, yo decía, hechos. Trabajemos hechos, datos, demostremos. Y con ese proceso factual y paciencia, y divulgar y explicar, las cosas se van consiguiendo. A veces mejor, a veces peor. Pero yo creo que nos queda recorrido por hacer. Yo recuerdo que una vez escuché de una persona que se encuentra casualmente sentada hoy aquí, y a lo mejor no recuerda lo que le digo, pero le va a sonar cuando lo diga, la siguiente reflexión, que no sé si es... o sea, a mí me gusta decir o sea, ponerle tu firma, porque me parece bien. Pero era algo así como, en un comité de dirección, cuando habla el financiero, todos escuchan, cuando hablan de comunicación, todos opinan. Sí. Tiene un poco que ver eso con esto que tú estás diciendo, es encontrar el hueco y demostrar con hechos las cosas. Es decir, nos ha faltado, claro, o a veces falta, o sea, habrá gente que lo consigue, ¿no? Que encuentra en su contexto, en su empresa, en su organización y con las herramientas que tiene y su conocimiento, que encuentra la manera de demostrar y tal, pero quizá no está muy generalizado o no lo hemos logrado todavía. O todos tenemos un entrenador dentro, como en el fútbol, que para esto... Yo me voy a tirar a la piscina. Vamos a ver. Yo cuento una anécdota personal, ¿vale? Esta frase efectivamente es mía, la de cuando en el comité de dirección todo el mundo habla, el DIRCOM escucha, y cuando el DIRCOM habla todo el mundo opina. Porque claro, de comunicación sabe todo el mundo, o aquella famosa frase de un vídeo de 3 minutos tarda 3 minutos en hacerse, ¿vale? Incluso con estos comentarios estamos banalizando el trabajo de la comunicación, porque la comunicación no es ser un jefe de prensa o no es hacer un vídeo corporativo. La comunicación es estrategia y es velar y construir y proteger reputación. Pero bueno, parte del constructo de todo esto puede ser un vídeo corporativo en un momento dado, una campaña de comunicación en un determinado momento, etcétera, etcétera. Pero yo recuerdo una anécdota. La empresa o institución en la que estaba en aquel momento decide emprender una acción concreta interna. Y digo yo, en el comité de dirección, bueno, pero habrá que tener en cuenta qué emoción generamos en el empleado. Y un miembro del comité de dirección empieza a descojonarse de la risa y decir, emoción, ja, 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 ¿qué vamos a hacer? ¿Que se eche a llorar? A ver, independientemente de la persona, que yo la tengo en mente, vosotros no, a ver si me explico, es el concepto, es decir, la empatía, el hecho de que cuando hablamos de stakeholders, o de públicos objetivos, caramba, estamos hablando de personas, estamos hablando de emociones, no de llorar o de reír.
sino de la sensación, del sentimiento que produces frente a una acción, y eso produce ese querer o no querer, ese aceptar, esa imagen de tu empresa. Dicho de la forma más baladí y absurda, es decir, un empleado contento pues va a desarrollar su trabajo mejor que si no está contento. Este tipo de cosas, ¿no? Pero esa sensibilidad de ir más allá del número, que nadie niega que es vital y súper importante, porque lo que no mides no funciona y si no hay negocio, pues nos vamos todos a casa. Pero el pensar los pequeños detalles. Hay otra frase que me gusta mucho, que es la comunicación es la gestión de los pequeños detalles. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de una relación de pareja. No se trata de que yo te quiera mucho. Se trata de que al mismo tiempo tú te sientas querido. Y para que tú te sientas querido y la relación simbiótica funcione, yo tengo que ver la manera en la que tú vas a percibir mi amor. Si no, no funciona. Exactamente igual pasa con cualquier público. Tú tienes que manipular la información. ¿Qué es manipular? Coño, vivimos ahora en un mundo que hablamos de eso y todos nos vienen políticos a la cabeza. No hablo de eso. El carné de manipulador de alimentos no es para envenenarlos, ¿vale? Es para darles forma. Entonces, para amasar el pan. Entonces, manipular la información es darle la forma adecuada para que ese público, en concreto, entienda mi mensaje y a intentar, en la mayor porcentaje posible, generar en ese público la percepción que yo quiero, basado en transparencia, credibilidad, ¿vale? Pero yo creo que hace falta una sensibilidad especial, hace falta un nuevo tipo de directivo, que no me vale el que se echa a reír, ¿sabes? Afortunadamente yo creo que o es una especie en vías de extinción o cuasi extinta, ¿vale? Pero creo que va un poco de todo esto, ¿sabes? ¿Y tú crees que puede haber, hablando del directivo, ¿no? Del papel que tiene el directivo a ese nivel que tú comentabas, para tener esa sensibilidad? Creo que no mejor traído que justo en este momento, que tú estás hablando de emociones además. Pues eso, si es importante o que puede tener mucho que ver con la idiosincrasia o la cultura de formación de perfiles profesionales. Lo digo porque no sé si tú tienes la misma, tienes la misma experiencia, seguramente tienes mucha más. De hecho, estás en una multinacional y conoces tienes contacto con directivos de la compañía que están radicados en diferentes países y probablemente además con un bagaje cultural y formativo distinto entre sí. Y mi percepción es que hay profesionales, por ejemplo, a lo mejor que hay culturas, por ejemplo la norteamericana, que la comunicación o determinadas habilidades de comunicación se desarrollan y se impulsan desde bastante joven. Y los hace, no digo que los convierta en mejores comunicadores, pero parece que visibilizan mucho mejor la importancia de determinadas skills, de determinadas capacidades que entroncan con nuestra profesión, que a lo mejor eso habilita o facilita que la labor del DIRCOM o de un profesional con el que se trabaje fluya mejor y se entienda mejor. No sé si crees que puede haber algo cultural. Sin duda, los factores culturales son fundamentales para todo. Es decir, en BNP Paribas, yo pertenezco a la línea de negocio de Personal Finance, pero en BNP Paribas a nivel mundial hay un código de conducta. ¿Vale? Entonces, el código de conducta hay que respetarlo en todos los países en los que está presente el banco. Y afortunadamente la sociedad y las personas han progresado y ese viejo ejecutivo del ordeno y mando y que grito y la cultura del terror, pues esto era de los 80, ¿no? Y esto afortunadamente, pues te digo, que quedan pequeños resquicios en vías de extinción, porque además, al menos en la empresa en la que yo estoy, cuando se detecta se penaliza. Y como se suele decir, bromas pocas. Es decir, pero conozco casos que ha sido fulminante. Por lo tanto, eso por un lado hay una evolución. Pero luego está la cultura. No es lo mismo una cultura latina más vehemente, más pasional, que una cultura más anglosajona, más cerebral. En cuanto al comentario que tú hacías de Estados Unidos, no quiero decir la típica españolada, ¿no? Es que fuera de nuestro país todo es mejor que aquí. No es cierto. No es cierto. Yo a lo largo de mi carrera no me he encontrado profesionales de comunicación en ningún país que superen a lo que hacemos aquí. Perfecto, ahí podemos estar con una tranquilidad patriótica al 100%. Pero sí que es verdad que en Estados Unidos entienden el capitalismo y el mundo de la empresa de una forma muy clara. Entonces, por ejemplo, habilidades de estas soft. El elevator speech.
Pues, ¿por qué hablan bien en público y por qué transmiten buenas ideas? Porque es una forma de hacer negocio. Lo tienen muy claro. Un tío que sabe venderse, hace business. Entonces, no es que valoren la comunicación porque la comunicación es... No, es porque es una herramienta efectiva. Y esto es así. Por lo tanto, la ponen en pie de igualdad para muchas cosas. Es decir, ¿para qué estamos todos en una empresa? Para hacer que la empresa vaya bien. Todos pedaleamos o remamos, cada uno en nuestra bancada, pero el barco va todo en la misma dirección. Entonces, a lo mejor hay gente que entiende mejor eso y otros menos. Cuando una empresa tiene que restringir los presupuestos, se suele decir, bueno, en Estados Unidos comunicación y marketing no son lo primero que se reduce, pero en cambio en Europa sí. Bueno, pues a lo mejor es una diferencia de percepción de cómo se hacen los negocios. Yo te diría, ¿cuál es la primera potencia económica del mundo? Pues quizá eso sea uno de los pequeños granos de arena que hacen la playa, ¿no? Fíjate que eso que estás diciendo, que por una parte vendría a refrendar que realmente sí está en nuestra mano, sí es posible el demostrar con unos hechos que a nivel comité de dirección son suficientes para justificar no solo la labor de la comunicación, sino además la presencia de un responsable, una responsable en el comité al mismo nivel que financieros, recursos humanos, ventas o el área que sea, ¿no? O sea, realmente sí que podemos demostrar que la comunicación tiene un impacto, se puede tangibilizar más que intangibilizar. Sí, sin duda. Y fíjate, me estaba pensando, cuando estabas comentando esto, en una sensación que yo he tenido en los últimos años, de los últimos 5 años especialmente, y es el mundo startup que siempre, digamos, se ha visto rodeado de una cierta autosensación de suficiencia. No digo de suficiencia de soy un estirado y te miro por encima del hombro, sino de suficiencia de realmente los que estamos aquí somos capaces nosotros, o entendemos el negocio de una manera absolutamente holística y somos capaces de abordar de manera igualmente eficaz cualquiera de las dimensiones que requiere el negocio para salir adelante, sea la planificación de ventas, comercial, la gestión de, desarrollo de negocio o, fíjate tú, el marketing y la comunicación. Y sin embargo, en los últimos años he leído a emprendedores con el clásico perfil más startupero, digamos, más adaptado al sesgo o al modelo que nos imaginamos de alguien que es un emprendedor de base tecnológica y de una determinada edad, bla, 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 aunque emprendedores lo es también el que monta una cafetería. Y eso creo que no lo podemos, vamos, yo creo que nosotros no lo dudamos, pero bueno, otra cosa es a qué se parezca, ¿no? Y he leído algunos que decían, chicos, el típico post en LinkedIn, que dicen, chicos, estoy descubriendo algo que puede hacer cambiar el desarrollo y el impulso del negocio, el contacto con los medios. Y dices, perdón, ¿qué me está usted diciendo? ¿Acaba de descubrir usted las public relations? ¿Está descubriendo las relaciones públicas? La dinamita. O sea, bueno, vaya, me alegro que después de este círculo hayamos llegado aquí otra vez. Ya. Encantado aquí. No sé, igual tenemos algo de que hablar, pero... Yo te diría que no deja de ser paradójico. No, o sea, en los últimos años vemos noticias relacionadas con nuevos directivos en comunicación, nuevos organigramas, gobernanzas de empresas que a veces son sorprendentes, ¿no? Y tú dices, estamos en el momento de la historia de la humanidad donde hay más cantidad de gestión de la información y en cambio, paradójicamente, nuestra profesión no está en su mejor momento. ¿Cómo es posible? 2 y 2 son 4 y en este caso no están siendo 4. ¿Por qué? La respuesta ante esto puede ser 2. Una, no lo hemos hecho bien y todavía queda camino por recorrer, la compro. Y otra, dura. O sea, a lo mejor no somos tan importantes. Fíjate que tenía previsto preguntarte un poco por eso, porque hay veces que yo me hago esa misma reflexión de si nosotros no existiéramos, ¿se paraba el negocio? No. ¿Se paraba el mundo? No, porque una empresa hace comunicación aunque no tenga alguien que la controle. O sea, la comunicación existe a pesar del profesional o los profesionales. Claro.
Porque al final la percepción que tienen de ti va en función de lo que tus clientes y el mundo que te rodea como empresa espera de ti en su relación contigo. En función de lo que hagas o no hagas, tú generarás una serie de percepciones. Entonces tú puedes hacerlo como tú propio o controlado por un especialista. Vamos a rizar el rizo. Si una empresa es honesta, tiene un buen producto, tiene una buena atención al cliente y lo hace todo con un respeto, con sostenibilidad, pero no tiene comunicación, ¿va a ir mal? ¿O no? Estamos jugando un juego perverso, ¿vale? Estamos jugando un juego perverso. Pero yo creo que esta crema solar nos puede servir para hacer una reflexión, ¿no? Entonces, cuando tú hablabas del comité de dirección, cuando sale el director financiero, sale allí con unas tablas, con datos, y todo el mundo tenemos que hacer así porque es incontestable. Cuando te toca a ti explicar una cuestión, tú tienes que salir con los mismos datos, con la gráfica tal, y con argumentos que son incontestables. No puedes decir, yo creo, o tal, o esto se basa en que yo conozco al director de tal medio, que sí, que es parte de nuestro oficio, pero tú tienes que reunir una información y plasmar unos resultados y unos KPIs, puntos de control y unos planes de remediación de problemas, de forma que los demás, tienes que hablar el idioma de los demás. Todos tenemos que hablar el mismo idioma, de forma que poco a poco, y como te decía antes, con hechos constatables, tú tienes que ir granjeándote la confianza de tu público. ¿Por qué? Porque digan, hostia, este tío pilota de lo que hace. Y ahí, oye, los datos, has visto esto, tal, igual. Y además, oye, solventa problemas. Y a un CEO le generas tranquilidad, porque no le vienes a contar lloros, sino que le vienes a las soluciones. Y esto que acabo de decir es una obviedad del tamaño de un elefante africano, y es aplicable a cualquier directivo. Pero es que en eso tenemos que ser como los demás directivos. Entonces yo creo que nos sobra esto de las reuniones entre gente de comunicación diciéndonos lo importante que somos, salimos todos con una terapia de grupo muy interesante, pero cuando en DIRCOM me dicen, no, hacemos un evento y tal, digo, ¿por qué no invitamos a CEOs, a directores financieros, a directores de operaciones y a directores de desarrollo de negocio? No quiero ni un DIRCOM en la sala. Vamos a hablarles a los demás, no nos hablemos a nosotros mismos, que estamos hartos de escucharnos. Cuando hablamos no vamos a hablar de reputación, así a pelo y tal, pero vamos a hablar un poco de toda la niebla que hay alrededor. Pues yo creo que es mucho más sano a veces estas pequeñas sesiones de catarsis que el hecho de estar hablando de conceptos que si uno, oye, pues coge aquel libro de Justo Villafañe de la gestión profesional de la imagen corporativa, pues descanse en paz Justo Villafañe, profesor de muchos de nosotros, y ese libro, oye, pues está ahí, todo lo que hay que hacer está ahí. Pues que tenga interés, pues yo le recomiendo el libro y tira para adelante. ¿Y tú crees que tienen más de qué quejarse los periodistas que los comunicadores corporativos, de agencia, de gabinete? No son buenos tiempos para la lírica. Decíamos al principio que esto es como el teatro en crisis, ¿no? Así que los medios de comunicación no están en su mejor momento. O sea, a mí si mañana me dicen, ¿tú quieres ser el gerente de un medio de comunicación? Me digo, no por muchos motivos. Primero, porque no tengo la solución. Porque yo creo que la solución es... o sea, el problema es muy complicado. Nunca me acuerdo si son cerezas o guindas, ¿no? Cuando tiras del bol y salen todas detrás, una detrás de otra, ¿no? Entonces, al final dices, bueno, es que la gente no lee, es que es un problema de educación, es que es un problema de credibilidad, es que es un problema de polarización, es que es un problema de efectividad de los modelos publicitarios. Bueno, es que son todos. Cada uno, una parte, ¿no? Esto es como el trivial, ¿no? Con los quesitos. Entonces, hay muchos quesitos y cada uno tiene un porcentaje de culpa, ¿no? Quizá cuando llegó Internet y se duplicaron las redacciones y había unos gastos tremebundos y luego se dieron cuenta que a lo mejor eso no había que hacerlo y no ponían pago a eso. Y tú decías, bueno, si la gente está acostumbrada al kiosco a comprar el periódico, ¿por qué tiene que leerlo gratis? Si le acostumbras a leerlo gratis, no va a querer pagarlo. Y lo intentaron hacer de pago y no funcionó, y entonces lo volvieron a poner gratis, y entonces reunificaron en una sola redacción y echaron a un montón de gente. La historia es larga y convulsa. La polarización de los medios, las líneas editoriales, la diferencia entre información, opinión, la diferencia entre contenido, información, noticia. Luego, al final, nos llega la desinformación, las fakes, los bulos, los hoax, Claro, esto es un pifostio difícil de desentrañar. Difícil de desentrañar.
puede ser el momento, en ese sentido, más, no sé cómo decirlo, no sé decir caótico, o más complicado, más complejo para la comunicación, para la información, en 50 años por lo menos. Para mí, el fenómeno de la desinformación es el tema que más me quita el sueño. No solamente como director de comunicación de una gran empresa, sino como persona de pie de calle. Porque imbrica muchísimas cosas, ¿no? Imbrica el fenómeno de las redes sociales, del anonimato en las redes, del derecho a la privacidad, de cuáles son las fuentes de la desinformación. Porque todos pensamos en una granja de bots en San Petersburgo que quieren desestabilizar el mundo como un malo de película de James Bond. Y sí, hay esas cosas. Pero la inmensa parte de la mala información la tenemos a nuestro alrededor, ¿eh? No hay que salir del país para encontrar cuáles son las fuentes. Y eso te imbrica otra vez a la propia sociedad, a nuestra clase política, a nuestra clase empresarial y a la ciudadanía en general. Y al final, si empiezas a racionalizar todo esto y reflexionarlo, empieza a dar un poco de, por un lado, pena de cómo nos hemos ido degradando, y por otro lado, miedo de cómo la sociedad acepta la mentira y la falsedad con una naturalidad que nos hace deslizarnos por un tobogán muy peligroso. Es decir, lo que es el concepto del espíritu crítico y del sentido común, de no admitir determinadas cosas que son de cajón, que ahora de repente pues no pasa nada, ¿no? Entonces, es un fenómeno sociológicamente apasionante y, con perdón de la expresión, acojonante. Ligado con eso, de hecho, me viene bien que lo digas, aunque no me asusta que se tenga que plantear este escenario, porque es el que estamos viviendo. ¿Es así? Y que además tiene mucho que ver también con algo que dice mucha gente, ¿no? que cuesta mucho más desmontar una mentira que lanzarla. O sea, hay que dedicarle mucha más energía, mucha más atención y desde luego la gente lo que no tiene es tiempo ni tiene ganas. Entonces, si me la como doblada, pues tan ricamente, porque si necesitas que yo te preste mucha atención para que me demuestres que esto no era así, pues igual no tienes... yo no tengo ese tiempo, no tengo... Estamos en una cultura, ¿no?, de consumo, consumo muy rápido. Nos hemos convertido en seres hiperactivos, incapaces con déficit de atención. Entonces, para construir un mensaje hace falta un tiempo. Entonces, si la gente lee titulares, clickbait, ve en redes sociales, no hay el mínimo tiempo de reflexión. Te digo, es problemático. Y yo creo que esto además entronca con una problemática que tenemos en la comunicación, también de la que nos podemos quejar o de la que nos quejamos, ¿no? Que es, yo creo que, no sé si el periodista es, a día de hoy, puede que sí, que también, ¿no? Que, bueno, lo ve en la calle muchas veces, ¿no? Cuando en cualquier tipo de evento público alguien grita televisión, manipulación, o, ¿no? Este tipo de puntos de vista tan radicales, pero desde el lado nuestro también se nos mira muchas veces con un sesgo, ¿no? Claro, tú trabajas moldeando la comunicación a favor de la empresa, de la persona, del... Dímelo a mí, que trabajo en banca. Es decir, somos malos, malísimos, terribles. Yo siempre he dicho lo mismo. Vamos a ver, la banca es como cualquier otra empresa. La diferencia que tenemos con una empresa que vende pantalones es que uno vende pantalones y nosotros trabajamos con dinero. Entonces, evidentemente, es mucho más sexy trabajar con pantalones que con dinero. Entonces, tú vas a una tienda, te compras unos pantalones, jamás se te ocurre pensar en el margen de beneficio que tiene la venta del pantalón, pero los del banco somos los que te pasamos la cuota del préstamo, del coche, de lo que sea, todos los meses. Pues, es que igual en banca tenéis mucho más que quejaros todavía. Sexys no somos. Fundamentales para el desarrollo económico de un país, el crédito al consumo, el consumo en general, es uno de los pilares de la economía, sin duda también, pero es poco sexy. Y esto lo tenemos que tener claro. Y luego, hilando con la reputación, la banca hace muchos años, una reputación magnífica, de repente pues, llegó la gran recesión, Lehman Brothers, no sé qué, y yo lo he dicho con compañeros, se hicieron barbaridades y aquello agarró estos lodos. Que luego además ha habido otros intereses que tampoco han ayudado, todo da para 3 programas.
Pero, oye, pues hay que bregar con eso y son las reglas del juego. Entonces hay que intentar demostrar las cosas. ¿Cómo? Y oye, aquí está, ya estamos hablando de comunicación. Hay que hablar con transparencia y para obtener credibilidad. O sea, esto es un mantra que vale para un banco y para una empresa de salchichas. O sea, te da exactamente igual, ¿no? Pero bueno, el problema que tienes es el lograr llegar a convencer a la gente de determinadas cosas. Porque yo hay veces que me planteo ¿la gente tiene interés verdaderamente en determinadas cosas o no? O le estamos hablando, estamos aquí los dos, tú y yo, y de repente la cámara se gira y es la nada, ¿no? A veces tienes esa... Me recuerda a la soledad del corredor de fondo, ¿no? Y tú dices, realmente... Entonces, te asaltan cosas, ¿no? Y luego dices, bueno, estás ahí trabajando mensajes y tal, y luego dices, no, las nuevas generaciones se informan a través de redes sociales. Bueno, no te preocupes porque luego de todo esto sacamos unos extractos. Para redes sociales. Hacemos, claro, para TikTok, para Shorts en YouTube y entonces la reflexión crítica se la ponemos en píldoras de 30 segundos a la gente. Solo. Perfecto. Entonces yo creo que le sacamos un poquito de... O sea, empaquetamos la reflexión en el formato que mejor se pueda consumir. Que sea menester. Hombre, y tanto. Vale. Y una queja... y además tú que vienes de... Tú eres una persona muy tecnológica y vienes, además, profesionalmente de la tecnología y no solamente de tu etapa como periodista, sino que ha sido, yo creo que es una constante que has tenido ahí, que te hemos visto muchos o que te hemos conocido. Durante 8 años fui director de comunicación de la Patronal de Internet. Correcto. Que la pillé justo a Asociación Nacional de Empresas de Internet. Correcto. Entré, tenía 50 asociados, cuando me fui eran 587. Por toda España, y la que yo también era ebullición. Exacto. Me acuerdo de la que montamos contra el canon digital, en las puertas del Senado. Sí. No sé si esto el banco lo sabe. Bueno, igual ahora tiene la oportunidad, pero también podemos hacer un poco de edición, de posedición y ya está. No te preocupes. O la posverdad hará el trabajo. Si lo buscan en Google está por ahí, o sea que... Pero... ¿tenemos también que quejarnos sobre la tecnología y su impacto en nuestra profesión? Yo creo que la tecnología siempre va de la mano de la comunicación. De la comunicación, no hablando de la comunicación corporativa, de la comunicación desde el punto de vista más genérico del mundo, desde la invención de la prensa, luego de la radio, luego de la televisión, luego hemos vivido Internet, la web 2.0, no existen mercados, son conversaciones, todo este tipo de cosas, el manifiesto Clutre, sí. Siempre hemos estado de la mano de esos cambios convulsos, ¿no? Y ahora la IA. No podemos terminar el podcast sin hablar de inteligencia artificial. Hombre, yo lo tenía que traer porque, había que meter un poquito de clickbait, había que poner aquí un anzuelo. Tenemos que matar a algún gatito. Esto es así. Entonces, siempre estamos de la mano. Evidentemente, toda herramienta o todo soporte nuevo que aparezca en nuestra vida profesional que nos permita construir mejor la arquitectura de nuestro mensaje, llegar a nuestros públicos y transmitir los mensajes de la compañía, bienvenido sea. Entonces, cuando antes te he dicho que en comunicación en la zona de confort hay mucho mambo y a veces no estás en la zona de confort, el advenimiento de las tecnologías una tras otra es parte de ese mambo. Es decir, ¿qué sabíamos nosotros de redes sociales cuando aparecieron? Pues nos metimos, empezamos a trastear, a aprender y tal, hasta que en algún momento nos han echado de alguna, porque pues, como no metemos caña, somos aburridos, pero no es así. Y con la IA es igual, o sea, tienes que trastear y tal. ¿Qué pasa? Siempre que viene algo nuevo, hay un trending alrededor, ¿no? Entonces pasan varias cosas. Primero, se habla muchísimo de ello, cuando realmente tampoco hay tanta información novedosa. Entonces empiezas a leer muchos artículos que cuando entras dicen lo mismo. Muchos hablan de gadgets. Pero cuando hablamos de la IA, esta es la herramienta, que la foto, mira la foto, que parece de verdad, el vídeo, no sé qué. Que son herramientas, que la IA importante, la IA que es verdaderamente transformadora, viene del machine learning. Ya hace muchos años que está con nosotros. Hay cosas en medicina de inteligencia artificial verdaderamente fantásticas. Que la foto del Papa con el abrigo blanco es una chorrada.
que luego, evidentemente, todas las herramientas tienen su aplicación, nadie le quita hierro al tema, pero sí a la banalización que hay alrededor de las cosas. Tú te acuerdas cuando llegó Internet, la empresa que no tenga página web no existirá, luego la empresa que no tenga redes sociales no existirá, la empresa que no use la IA no existirá. Y las empresas lo que tienen que hacer es aprender, ver qué pueden utilizar. No es lo mismo una micropyme que una pyme, que una gran empresa, que una multinacional. Caramba, pues tendrá que tener sus expertos, sus asesores e ir adaptándose poco a poco. Pero todo lo queremos ya y luego lo que hace falta es audiencia de las cosas, entonces vendemos tal. Y luego está el otro aspecto, que son lo que llamo yo los guruses, que los hemos vivido tú y yo de toda la vida de Dios, que llega una nueva tecnología y yo no he visto capacidad de aprendizaje más rápida en mi vida que antes de que yo sepa aprender a pronunciar inteligencia artificial, ya hay cursos de experto. Del mismo que yo me acuerdo que los hacía de Web 2.0 y de páginas web. Y digo, qué resiliencia, claro, qué cosa. Este tío es un crack. Entonces, pues también hay una dosis de humo y de que todo el mundo tiene que ganarse el pan y todo lo que tú quieras. Pero bueno, cuando espantas todo este humo así del incienso, ¿no? Y te das cuenta pues, que son herramientas que pueden facilitar nuestro trabajo, pero te voy a decir otra frase así solemne. Una cosa es la herramienta y otra cosa es el mensaje. Muy bien. Y a pesar de todo, sí es cierto que hay gente emocionada y asustada a partes iguales en nuestro sector. Sí, porque también parte de ese trending es que te dice, vamos a perder todos el trabajo. Bueno, tranquilo. Habrá trabajos que desaparezcan y habrá trabajos que no desaparezcan y se crearán nuevos trabajos. Entonces es una cuestión de no precipitarnos. Bueno, las cosas no son nunca del viernes al lunes. Sí, bueno, el viernes dejas de trabajar, el lunes vuelves. Pero y a veces nosotros trabajamos el fin de semana también. Pero bueno, entiéndeme lo que te quiero decir, que no todo es fulminante, o sea, las cosas van despacio. Entonces hay que ir adaptando, hay que ir aprovechando. Y yo creo que la IA nos va a solucionar muchas cosas. Nos va a eliminar todos los trabajos tediosos, aburridos, repetitivos, que no tienen un valor añadido. Nos puede servir en muchos casos para ahorrar costes. Pero tampoco tenemos que tener miedo. El otro día estuve en un evento en el que hablaba de herramientas para periodistas. Y es un medio de comunicación. Entonces decían que escribir con IA crónicas o artículos, pues que podía ser una forma de abaratar los costes, pero la calidad del artículo no era la misma. Entonces se estableció un debate interesante que podríamos unir con cosas que hemos dicho, de qué valor realmente da la gente la información o la ley. Entonces esto daría para otro programa también. Pero yo creo que es un mundo interesante que tenemos que hacer la digestión adecuada, masticarlo, estudiarlo sosegadamente y no alarmarnos antes de tiempo. Quién sabe, igual en un par de años estamos hablando de otra tendencia con sello tecnológico y no sabemos cuál será, porque esta ha sido en 2 años y medio, la hemos tenido generalizada. Ya sabes que mientras no la venda Skynet, vamos bien. Bueno, tenemos que... Por eso, es un guiño para frikis. Claro. Por eso lo que muchos decimos, por lo menos aquí en la agencia decimos, bueno, por si acaso vamos a pedir las cosas, por favor, a la IA, por si llega el momento en el que efectivamente de ese giro se transforme en esto que estás diciendo tú. Sí, ¿dónde vives, Sarah Connor? Exactamente. Dame tus gafas, tu chaqueta y tu moto. Pero bueno, por si acaso, si tenemos que ser amigos en el futuro y que se apiaden de aquellos que hemos sido o que han sido más educados, yo no siempre he sido muy educado con la IA todavía. Pero poco a poco me voy mentalizando. Pensaba, bueno, no vamos a darle la oportunidad, vamos a intentar llevarnos bien. Tú ten cuidado. Por si acaso. Yo te quería preguntar una última cosa y bueno, porque hemos estado hablando de cositas, elementos, algunos son lugares comunes, pero que yo creo que al final son consustanciales a nuestra profesión. Es decir, por mucho que le demos vueltas, parece que quizá es un tema del que podemos hablar y echar unas risas a veces, pero que no sé si tienen fácil solución o si ni siquiera necesitan una solución concreta. Es lo que es parte de nuestra profesión. Pero, ¿hay alguna otra cosa que tú digas, aquí los profesionales de la comunicación tenemos motivos también para quejarnos o nos quejamos más de lo que deberíamos y que no hayamos hablado, que tú hayas dicho, ostras, hay aquí alguna cosa que quizá nos duele la piedra en el zapato y con razón o quizás sin ella? Buena pregunta. Yo creo que hay una cosa que a mí me preocupa,
creo que es un hecho y tú lo sabes igual que yo, que es la mediocridad. Es decir, cuando estamos diciendo que tenemos que esforzarnos, que tenemos que mejorar la construcción de nuestra profesión, el cómo divulgamos nuestra profesión para que sea percibida como un valor añadido indiscutible de una empresa, la mediocridad afecta. Si tú, como agencia, entras a trabajar para mí después de que otro lo haya hecho fatal, la percepción que del mundo agencia yo he tenido, estoy simplificando el mensaje, por el trabajo mal hecho del anterior, te lo pone a ti más difícil, porque te voy a mirar con recelo. Esto es así. ¿Y cuántos proveedores tenemos que son quemadores de oportunidades? En 30 años he visto muchos. Y ahora me tiro una piedra a mí. No solamente proveedores, sino profesionales de la comunicación que son quemaproveedores. Eso es una mala praxis por ambas partes. Y no es bueno para ninguna de las dos partes. Porque volvemos al concepto de ecosistema simbiótico. Hablamos de medios de comunicación, hablamos de empresas y hablamos de agencias consultoras. Habría otros sectores más, pero ese triángulo es importante. Tú, como mi agencia, por ejemplo, tú tienes que cuidar a los públicos que yo he depositado en ti parte de mi estrategia. Yo tengo que darte a ti las herramientas adecuadas, yo tengo que tratarte con un respeto, tú tienes que dedicarme un cariño y todos tenemos que cuidar al tercero también. Si toda esa relación fluye adecuadamente y con la profesionalidad necesaria, todo irá bien. Cuando las cosas empiezan las piezas del ego empiezan a entrar un poco a la fuerza, empiezan los problemas. Entonces yo creo que deberíamos cuidarnos un poco más. Igual cuando hablábamos antes del hígado graso y todo este tipo de cosas ya que a cierta edad nos achacan, pues esto es igual. Esto yo creo que es un poco, lo definiría como el hígado graso de la profesión. Me queda bonito esto. Fíjate, pues sí, el hígado graso de la profesión. Lo puedes poner en una cosita de TikTok. algo haremos con eso. Joaquín, no te quiero eternizar aquí, me encantaría porque además nos van saliendo, empalmamos un tema con otro y de hecho he estado tentado de estirar un poco más, igual lo hago en otro momento, pero... Hablar con amigos es un placer. O sea, pues la verdad que sí. No hay problema. Pues un gusto, un placer escucharte como siempre. Me alegra poder atribuirte esa frase que decía al principio, que yo estaba seguro que tú me la habías dicho, pero yo siempre te la he rubricado. No sé si alguien la dijo antes que yo, no lo sé, no lo puedo Yo solamente firmar, antes que tú no se la escuché a nadie, así que para mí, rúbrica Joaquín Mouriz. Pues nada, encantado. Muchísimas gracias. A ti. Y nos vemos y nos oímos en el próximo episodio de La Cueva de Mon.